Hola y bienvenidos al curso de programación de C. Está orientado para todas las personas que tienen escasos conocimientos de programación o comienzan desde cero. Se basará en las asignaturas de programación de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar ejercicios típicos de examen de diferentes carreras. Además, se complementará con ejercicios y explicaciones que podréis encontrar en nuestra página web que aparecerá en los comentarios de este vídeo. Pues vamos a comenzar con los fundamentos del lenguaje de C. Tiene un tipado débil. ¿Qué quiere decir esto? Que podremos asignar cosas a las que supuestamente no se debería poder hacer. Por ejemplo, podemos asignar un entero a un carácter, por ejemplo. Y el compilador no daría ningún tipo de error. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Tiene pocas palabras reservadas. Hablando del estándar de C, que se llama ANSI C, estamos hablando de 32 palabras reservadas. ¿Qué quiere decir eso? Son palabras que tienen una función específica en el lenguaje y que no podremos usar como nombre de variables. Y el gran cambio que tiene este lenguaje de programación con respecto a otros didácticos, como puede ser Pascal, es que es case sensitive. ¿Qué quiere decir eso? Que es sensible a mayúsculas. Nosotros en un lenguaje de programación que no es sensible a mayúsculas podemos poner camión todo en minúsculas como nombre de variable y podemos poner camión que tenga la primera mayúscula, la segunda C también, y en ese mismo momento nos estaríamos refiriendo a la misma variable. ¿Pero qué pasa en este lenguaje de programación? Pues que si tenemos dos variables, camión todo en minúsculas y camión cuya última letra, es decir, la n, está en mayúscula, estaríamos hablando de dos variables diferentes. Así que hay que tener mucho cuidado con eso todas las personas que vengan de otro lenguaje de programación, porque nos puede dar dolores de cabeza. Los identificadores están compuestos por un máximo de 32 caracteres. No pueden ser palabras reservadas del lenguaje como hemos dicho antes, y empiezan por una letra minúscula o por un subrayado. ¿Qué son los identificadores para aquellos que no lo sepan? Un identificador es el nombre que le podemos poner a una variable o a una función. Y ahora vamos a comenzar con los tipos de datos que tiene C, o bueno, por lo menos los tipos de datos básicos. El tipo básico por defecto es char, que es un carácter o entero pequeño de tamaño byte. Byte son 8 bits, como bien sabe ella. El int, que es un entero, un número natural, como nosotros conocemos. Float es el número en coma flotante o decimal. Y double es en coma flotante decimal con mayor rango, que es el que usaremos por defecto siempre para números con decimales, para que tenga una precisión doble y no nos dé problemas a la hora de tiempo de compilación. Y luego también tenemos un tipo que es el void, que es el vacío, es decir, no tiene tipo y es un tipo un tanto especial que ya veremos qué tipo de usos tiene. Y ahora vamos a ver los modificadores. Los modificadores son una serie de palabras que se introducen antes del tipo de datos que queremos asignar. Por defecto y sin que nosotros lo pongamos, si nosotros, por ejemplo, declaramos una variable que sea un int, por ejemplo, pues solo se puede aplicar sobre char y sobre int. Si ponemos un int normal, sin asignar ningún modificador, el compilador por dentro lo que hace es que le asigna que es un tipo sint. Quiere decir que tiene signo. Podemos poner, por ejemplo, más 5 y menos 5. Que no queremos, por nuestra implementación del programa que estamos haciendo, no queremos que tenga signo, pues podemos poner unsigned int. Entonces el rango sería de 0 hasta el límite de memoria que esté ejecutando nuestro programa. Y al igual que sint, solo se puede aplicar sobre char y sobre enteros. Luego también tenemos el modificador long, que se puede aplicar sobre enteros y sobre double. ¿Qué quiere decir esto? Asignamos el doble de memoria a esa variable. Luego tenemos también el modificador short, solo se puede aplicar sobre enteros y es el contrario que el modificador long, y lo que hace es que asigna menos memoria a esa variable. Ahora mismo, en primer curso, que
que es seguramente lo que estáis estudiando, no va a tener mayor repercusión. Pero a la hora de optimizar programas más adelante, no solo en C, sino en cualquier otro lenguaje de programación, os tendréis que acostumbrar a usar única y exclusivamente la memoria necesaria. En el momento que estemos usando más memoria de la que nosotros en realidad necesitamos para esa variable, estamos desperdiciando memoria y no haremos un programa lo suficientemente funcional, sí, pero a lo mejor rentable no, en términos de memoria, en términos de eficacia. Luego tenemos el modificador const, que este sí que le vamos a usar, que lo que hace es identificar una constante. Bueno, modificar una constante no, mejor dicho, estamos declarando una variable que es constante. Es decir, nunca en tiempo de compilación, cuando nosotros intentemos compilar el programa, no se nos va a permitir modificar el valor de esa variable. O sea, es decir, solo podemos asignarla a la hora de declararla. Y luego tenemos el último modificador, que es volátil. Es un valor que no creo que usemos en este curso, pero lo que quiere decir es que indica al compilador que va a ser modificado externamente, ya sea bien por una función o por cualquier otro tipo de procedimiento. Ahora vamos a ver los operadores del lenguaje. Que, por ejemplo, empezamos con los incrementos y los decrementos. Ya veremos en profundidad cómo funciona esto en los ejemplos, pero si tenemos, por ejemplo, una variable de tipo entero y está declarada, por ejemplo, al valor 5 y queremos incrementarla al número 6, pues ponemos 5 más y estaríamos incrementando ese número automáticamente. No tendríamos que declarar el nombre de la variable igual 5 más 1, punto y coma. Eso lo evitaríamos. Podemos sumar y restar variables, podemos multiplicarlas, dividirlas y hacer el módulo de la división. Y ahora estos operadores sí que los vamos a utilizar mucho, que son los condicionales. Y tenemos el no o no igual. Tenemos el igual y tenemos que tener muy presente que para poder hacer comparaciones a todos aquellos estudiantes que hayan visto Pascal antes o algún derivado de Pascal, por ejemplo, si queríamos comparar dos variables, en Pascal solo poníamos un igual. En este tipo de lenguajes, como puede ser C, como puede ser Java, que es derivado de C, necesitamos expresarlo con dos iguales para indicar al compilador que es una comparación y no una asignación, porque cuando ponemos uno es para asignar una variable. También tenemos el AND lógico, o sea, lo que hace es la operación lógica de AND sobre dos variables. El OR es lo mismo que el AND, pero aplicando el OR lógico. Y tenemos un operador un tanto especial que se llama sizeOf. Y podemos poner dentro de sizeOf una variable a un tipo, y en tiempo de ejecución devolverá la memoria asignada. ¿Por qué en tiempo de ejecución? Porque dependiendo de en qué tipo de máquina esté corriendo nuestro programa, tendrá mayor o menor memoria. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Al igual que en matemáticas tenemos prioridades, por ejemplo, van primero las multiplicaciones, divisiones y luego las sumas y las restas, en los lenguajes de programación pasa igual, y C no va a ser menos. En C, los operadores lógicos tienen menor prioridad que, por ejemplo, las sumas, las restas o las multiplicaciones y las divisiones. Lo digo porque hay que tenerlo en cuenta para futuros ejercicios. Si queremos que se ejecute antes la operación lógica, tendremos que introducirla entre paréntesis. Luego tenemos operadores a nivel de bit, como puede ser el NOT o los desplazamientos. Los desplazamientos a nivel de bits se van a usar mucho en programaciones un poco más avanzadas, porque hacen que un programa sea más eficiente, porque en las multiplicaciones no tenemos un circuito de multiplicación como tal en los procesadores, sino que hay que, digamos que emular esa multiplicación. Y no es una operación sencilla en términos de eficiencia, entonces se pierde mucho tiempo de cómputo ahí. Si es una multiplicación, pues no nos va a pasar nada, pero si nuestro programa necesita hacer, ¿qué digo yo? 100 multiplicaciones, pues se va a resentir en memoria y se va a resentir en tiempo de ejecución de nuestro programa. Entonces existe estos desplazadores. Hay desplazadores en nuestra unidad central de procesos, en nuestro procesador, y son operaciones que se consideran de tipo básico, igual que una suma o una resta, y son muy rápidas.
Tenemos el AND lógico también a nivel de bit, el OR lógico a nivel de bit y la operación OR exclusiva lógica a nivel de bit también. Recordemos que si solo ponemos 1 es a nivel lógico y si ponemos 2 es a nivel completo de variable de memoria. También hay que tener en cuenta que existe la interrogación, que es una sintaxis alternativa para el if y el else, para